La cristiandad, en la armonía del sacerdocio y del imperio, se prolongó durante 1000 años, desde la época de Constantino y Carlomagno hasta la revolución moderna, revolución emprendida por los enemigos de la Iglesia contra el orden cristiano, revolución moderna del Renacimiento y de la Reforma, en que el hombre ya no quiere ajustar su vida a la ley evangélica, sino a la de la pura razón y a la de la naturaleza. Revolución que llena los siglos XVI, XVII y XVIII. Revolución del hombre, revolución por la exaltación del hombre contra Dios, humanismo contra cristocentrismo. Luego la revolución moderna del capitalismo liberal, la iglesia de Sardes. Sardes es el lugar donde nació Cristo, el hombre famoso por sus riquezas y por la acumulación del oro del mundo pagano. Revolución moderna del capitalismo liberal, en que el hombre no quiere ajustarse a la ley de la simple razón, sino a la del instinto, de la pura libertad y de la avaricia, la acumulación de riqueza. Y entonces la única preocupación del hombre se convierte en amontonar riquezas. Ya no cumple aquel precepto del Señor: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Ya lo primero es la acumulación del capital. Y es claro, la acumulación del capital en una minoría de privilegiados tiene que traer forzosamente en el otro polo la acumulación de la miseria y de la ruina de la mayoría. La revolución moderna del capitalismo liberal tiene que producir y engendrar necesariamente la tercera revolución, la revolución comunista, en que el hombre, despojado de Dios, despojado del goce sensible del liberalismo, se ajusta a la esclavitud de la sociedad colectiva. Y entonces vemos, señores y señoras, el proceso de degradación en que viene cayendo el hombre. De lo sobrenatural cae en la ciudad naturalista, de esta en la sociedad del capitalismo, sociedad económica, y del capitalismo en la sociedad del comunismo. Nos encontramos entonces hoy al final de la tercera revolución del capitalismo y del comunismo. Ya se están liquidando en el mundo los restos últimos del liberalismo y se está entrando resueltamente en la esclavitud de la sociedad máquina, la sociedad tecnocrática de funcionamiento perfecto, en que cada hombre tendrá su dosis de trabajo, su dosis de placer, su dosis de cultura, y en lo religioso, en lo cultural,
en lo político, en lo económico, se ajustará al funcionamiento perfecto de un mecanismo de relojería. Es la sociedad de hoy que está acondicionando al hombre en todos los aspectos, y sobre todo en el aspecto psicotécnico. Se está cumpliendo una gran función de lavado de cerebro a través de los medios de comunicación para hacer del hombre un simple robot que reaccione automáticamente ante los estímulos que se le dan, para nivelar el pensamiento del hombre, los sentimientos del hombre. La sociedad máquina, la cristiandad, es decir, el mundo humano bajo Cristo, habrá quedado entonces totalmente liquidado, y el mundo vivirá una sociedad perfecta, con la perfección de un mecanismo. Pero el hombre se habrá convertido en un robot. Seguirá llamándose libre, pero nunca habrá sido tan esclavo. Hasta aquí, señores y señoras, el desarrollo del mundo. Primero la Iglesia floreciendo, luego la Iglesia sometida.